El desarrollo de las ciudades implica la transformación del espacio, la participación de diferentes actores económicos, sociales, culturales, que transforman dicho espacio. La ciudad está sujeta a constantes y eternos procesos de renovación urbana que modifican en cierta medida o en gran medida al espacio y la forma en cómo se organiza este espacio. En este trabajo vamos a tratar de hablar sobre qué implica la renovación urbana, qué procesos de desplazamiento o de despojo se dan en estos procesos constantes de renovación urbana. Uno de estos procesos de renovación urbana es la gentrificación. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de gentrificación? La gentrificación hasta hace muy poquito no se conocía. De hecho, la palabra gentrificación todavía sigue costando un poco saber qué es. Gentrificación. Súper tema de moda. Yo no quiero que sea hasta un barrio elitista. Sí, y Lavapiés está de moda. Vamos a ir de parque temático en parque temático. ¿El precio de la vivienda se ha duplicado? ¡Wow! O sea, esto es especulación. Estás luchando por convivencia y me pitas la pared. Yo, por ejemplo, no quiero la gentrificación, pero tampoco me gusta tener a los traficantes en la plaza del barrio. El concepto gentrificación se aplica cuando los sectores de clase media y baja son ocupados y mutados por ciudadanos de clase social alta, lo que implica la reapropiación física y simbólica por parte del capital de ciertas zonas de la ciudad que experimentan la llegada de pobladores de altos ingresos, implicando la transformación de su estructura comercial, su fisionomía e imagen. Para entender mejor los procesos de renovación urbana de gentrificación, vamos a centrarnos en el caso de la ciudad de Quito y vamos a estudiar y analizar también cómo se busca o se ejerce presión sobre la población, presión simbólica, psicológica, económica y política para desarrollar estos procesos de gentrificación y renovación urbana. Uno de esos procesos de renovación urbana tiene lugar en el barrio La Ronda del centro histórico de Quito. Y vamos a traer a colación una narración que explica muy bien el proceso de desplazamiento y despojo que produce la gentrificación en este barrio de Quito. Quiero contarles una breve historia. Ella es Marta, una mujer que en los años 60 llega a la ciudad de Quito, campesina con 17 años, la ilusión del progreso que ofrece la ciudad de capital, poquísimos recursos, un marido. Se ubica en un barrio que da la bienvenida a los migrantes en la ciudad de Quito en esa época, llamado el barrio de La Ronda. Alquila un pequeño dormitorio en una casa de inquilinato y arranca su vida con su oficio como costurera. Una década después, en los años 70, la ciudad se expandía al ritmo del boom petrolero, como nunca antes. Las periferias eran ocupadas por esta ciudad que se alargaba. En ese entonces, Marta ya había dejado de habitar su dormitorio y pasó a un departamento de 3 habitaciones en una casa de inquilinato compartida por otras 20 familias, todas migrantes. Esa era la ciudad de entonces. 10 años después, hacia los años 80, la clase media se expandía, pero la ciudad dejó de mirar a su centro histórico. Los vecinos de este barrio, Marta y sus vecinos, empezaron a pensar que quizás al Estado no le preocupaba tanto su realidad. La inseguridad abatía a los barrios, eran cada vez más inaudibles, invisibles frente a las autoridades. Ahora, cambió drásticamente este escenario en el año de 1987, cuando un terremoto sacude a la ciudad de Quito. Se encienden las alarmas sobre la fragilidad del patrimonio monumental, civil y religioso de esta ciudad. Se empiezan a hacer leyes, se dan financiamientos, se crean instituciones. Desde entonces hasta hoy, más de $400 millones han sido invertidos en este lugar, el centro histórico de Quito. Con esa gran gesta de recuperación del centro histórico, se imprime un nuevo relato sobre sus habitantes. Se nos dice que son habitantes de Tugurio, que viven hacinados, que son pobres. Los medios nos reiteran imágenes miserabilistas sobre la población del centro histórico de Quito. Y ahora, los vecinos, como Marta, empiezan a sentir fuertemente este proceso de estigmatización. Habitar ciertos barrios como La Ronda era un motivo para que se les negara crédito.
empiezan a perder oportunidades de empleo, menos gente llega al barrio, empiezan a salir algunos vecinos. Es una situación dramática para las familias del barrio y el barrio cae en completo abandono. Aún organizados, buscan ser audibles frente a las autoridades sin respuesta. Todo cambia con el cambio de siglo y la gran crisis que vivió el Ecuador a propósito, que nos llevó a la dolarización en ese momento. Los vecinos empiezan a sentir esperanza. Un gran proyecto se imprime sobre el barrio, sobre la recuperación urbano-arquitectónica del barrio. Hasta ahí todo bien. Marta y sus vecinos salen de sus casas, de sus habitaciones, de sus departamentos, en casas colectivas, hasta esperar que las casas fueran rehabilitadas y volver a ellas. Nunca imaginaron que esto no ocurriría. De hecho, no ocurrió. Les ganaron los bares, los restaurantes, los karaokes, las tiendas de artesanía. Cerraron los últimos locales del barrio, salieron los últimos vecinos. En los alrededores, los vendedores ambulantes eran expulsados del espacio público. Un barrio quiteño en el 2006 se había transformado en una calle turística probablemente visitada por todos ustedes. Una calle iluminada de noche, muy activa y muy viva, y vacía de día, casi sin habitantes. El relato oficial se empieza a imprimir sobre el barrio y nos empiezan a hablar otra vez de sus habitantes. Pero esos habitantes no eran Marta y los vecinos, eran los poetas, los músicos de inicios del siglo XX. Otro proceso de renovación urbana por medio de la gentrificación es lo que pasa en el caso de Cumbayá. A tan solo 15 minutos de la zona comercial de Quito, Cumbayá es una parroquia suburbana del distrito metropolitano que se encuentra bajo la administración zonal de Tumbaco. Ubicada al oriente de la capital ecuatoriana, se ha transformado rápidamente en una nueva centralidad dentro del distrito metropolitano de Quito. En un importante portal inmobiliario donde procuran destacar detalles y atributos de la zona nos dicen: las antiguas haciendas coloniales se transformaron en residencias y comercios atrevidos, modernos y con calidad inigualable. Cumbayá es el barrio quiteño que esconde una vida en comunidad intensa y en paz. Con un clima cálido se establece como un sector ideal para vivir. Las urbanizaciones privadas conviven con colegios y escuelas y la Universidad de San Francisco de Quito. Las calles cobran vida en la mañana por el atractivo de los centros comerciales más modernos de la capital ecuatoriana. Hola, hoy me encuentro en una de las urbanizaciones más exclusivas de Cumbayá y tengo la propiedad ideal para ti y tu familia. Urbanización exclusiva Jacarandá, la cual es un referente innovador en Cumbayá. Esta urbanización cuenta con seguridad las 24 horas, con club privado y se ubica frente al Reservorio, un lugar emblemático de la zona. La casa posee 734.97 metros cuadrados de terreno y de construcción 466. A partir de la década de los 70 y 80, las inmediaciones de la parroquia de Cumbayá pasan de ser una zona totalmente agrícola a un territorio de alta renta. Con el crecimiento de la ciudad de Quito hacia el oriente, por su ubicación próxima a la ciudad, los alrededores de la parroquia atraen a una población con un poder adquisitivo alto, en búsqueda de alternativas al ajetreo de la ciudad. Con la concentración de estos nuevos pobladores se generan demandas por nuevos tipos de servicio, a lo que responden empresas inversoras, inmobiliarias y comerciales, que materializan la conquista física y simbólica de la zona por parte de una nueva clase pudiente, transformando la estructura comercial y su imagen. La zona comercial sufre un fenómeno de butiquización para el deleite de unos pocos, lo que causa el desplazamiento de los pobladores originales. Muchos de ellos venden por su incapacidad económica a la hora de rehabilitar sus viviendas patrimonio, y aquellos con capacidad económica para rehabilitarlo por su propia cuenta arriendan y se marchan de la zona. Como pudimos ver, la renovación urbana adquiere o incorpora diferentes procesos de despojo y desplazamiento que busca en últimas beneficiar al gran capital, quien es el gran vencedor de estos procesos de renovación urbana en la mayoría de los casos.